Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les traigo una historia fascinante y un poco misteriosa. Adopté un gato callejero, pero parece saber cosas que ni yo recuerdo. ¿Cómo es posible que este pequeño felino tenga tanta sabiduría sobre mi pasado? Acompáñenme a descubrir los secretos que guarda este adorable compañero y lo que su llegada ha traído a mi vida. Dale like, suscríbete y comparte. No se lo pierdan. Era una tarde de otoño cuando decidí dar un paseo por el parque. Nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida. Mientras caminaba, escuché un leve maullido que provenía de un arbusto cercano. Me detuve y me acerqué, encontrando a un pequeño gato callejero, sucio y temeroso. Su aspecto era triste, pero había algo en su mirada que me hizo sentir una conexión instantánea. «Hola, pequeño. No te preocupes, no voy a hacerte daño». El gato me observó por un momento antes de acercarme lentamente. Extendí mi mano y, para mi sorpresa, se frotó contra ella, ronroneando suavemente. En ese instante, supe que debía llevarlo a casa. No sabía por qué, pero sentía que había algo especial en él. Decidí llamarlo Nube por su pelaje gris claro y suave. Desde el primer día en casa, Nube mostró una personalidad intrigante. Era curioso y juguetón, pero también tenía momentos de profunda contemplación. A menudo se sentaba en la ventana, mirando hacia el exterior como si estuviera esperando algo o recordando un lugar lejano. Con el tiempo, Nube se adaptó a su nuevo hogar. Pasábamos horas jugando juntos y explorando cada rincón de la casa. Sin embargo, había algo extraño en él. A veces parecía saber cosas que yo no podía explicar. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá leyendo un libro, Nube saltó al regazo y comenzó a mirar fijamente una esquina de la habitación. Sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó como si estuviera viendo algo que yo no podía. «¿Qué pasa, Nube?», pregunté, sintiéndome un poco inquieto. El gato continuó mirando hacia la esquina, sus orejas erguidas y alerta. Después de unos momentos, se relajó y volvió a acurrucarse en mi regazo. No le di más importancia. Tal vez había visto una sombra o un insecto. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar otros comportamientos extraños. Una mañana, mientras limpiaba el desván, encontré una caja llena de viejas fotografías familiares. Comencé a revisarlas y me detuve en una imagen en particular. Era una foto de mi infancia en la casa de mis abuelos. En la imagen, estaba jugando en el jardín con un gato negro que parecía muy parecido a Nube. Me sentí abrumado por un torrente de recuerdos olvidados. Miré a Nube, que estaba sentado a mi lado observando la foto con atención. «¿Te parece familiar?», le pregunté, sintiendo una extraña conexión entre él y esos recuerdos. Nube giró su cabeza hacia mí y maulló suavemente, como si entendiera lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando comencé a cuestionar si había más en este gato callejero de lo que parecía. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido suave pero persistente. Abrí los ojos y vi a Nube sentado al borde de la cama, mirando hacia la puerta. Su postura era tensa y parecía estar esperando algo. «¿Qué sucede?». Nube giró su cabeza hacia mí y luego volvió a mirar la puerta. Decidí seguir su mirada y me levanté para investigar. Al abrir la puerta, noté que el pasillo estaba oscuro y silencioso. Sin embargo, sentí una extraña sensación de que alguien o algo me estaba observando. Salí al pasillo y vi que Nube se movía hacia las escaleras. Lo seguí mientras bajaba con cautela. Cuando llegamos al salón, Nube se detuvo frente a la chimenea apagada y comenzó a rascar el suelo con sus patas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté mientras me acercaba. Fue entonces cuando noté algo brillante entre las baldosas del suelo.
Me agaché para examinarlo más de cerca y descubrí un pequeño objeto plateado. Era una antigua medalla con inscripciones que no podía entender. La medalla parecía estar cubierta de polvo, como si no hubiera sido tocada en años. ¿De dónde has sacado esto?, le pregunté a Nube. El gato se volvió hacia mí y maulló suavemente antes de volver a rascar el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme. Había algo misterioso en todo esto. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que encontraba un objeto antiguo o una fotografía familiar, Nube reaccionaba de manera peculiar. Se acercaba rápidamente y parecía reconocerlos. Un día encontré una vieja caja de música en el desván. Al abrirla, comenzó a sonar una melodía suave que resonó por toda la habitación. Nube se quedó inmóvil frente a la caja, sus ojos fijos en ella como si estuviera hipnotizado. De repente, saltó hacia mí y comenzó a maullar insistentemente. La melodía lo había afectado profundamente. ¿Te gusta?, le pregunté mientras cerraba la caja de música. Nube se acercó a mí y se acurrucó contra mis piernas, pero había algo en su mirada que me decía que había más detrás de su comportamiento. Decidí investigar más sobre la historia de mi familia y la casa donde vivía. Pasé horas en la biblioteca local buscando registros antiguos y documentos familiares. Descubrí que mis abuelos habían tenido varios gatos a lo largo de los años, pero uno en particular había desaparecido misteriosamente antes de que yo naciera. Un gato negro llamado Sombra. La historia de Sombra resonaba en mi mente mientras miraba a Nube jugar con un ovillo de hilo en la sala. Había algo inquietante en la coincidencia entre los dos gatos. Ambos parecían tener una conexión especial conmigo. Una noche decidí hacer una prueba. Saqué algunas fotografías antiguas de Sombra y las coloqué sobre la mesa del comedor. Llamé a Nube para que viniera y observé su reacción. Cuando vio las imágenes del gato negro, sus ojos se agrandaron y comenzó a dar vueltas alrededor de la mesa, maullando con insistencia. Era como si reconociera a Sombra como parte de su propia historia. ¿Eres tú?, le pregunté incrédulo. ¿Eres Sombra reencarnado? La idea sonaba absurda, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Nube parecía entender cosas que yo ni siquiera recordaba. Era como si llevara consigo las memorias del pasado. Si están tan intrigados por la historia de mi gato callejero como yo, no olviden darle un like al video y suscribirse para seguir conociendo más sobre nuestras aventuras juntos. Me encantaría saber qué piensan sobre las extrañas cosas que parece saber mi nuevo amigo, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Sigamos explorando este misterio juntos. Con cada día que pasaba, mi vínculo con Nube se hacía más fuerte. Comenzamos a comunicarnos de maneras extrañas. Él parecía anticipar mis emociones y mis pensamientos. Cuando estaba triste o ansioso, se acurrucaba junto a mí y me miraba con esos ojos amarillos llenos de comprensión. Una tarde decidí llevarlo al parque donde lo encontré por primera vez. Al llegar, Nube comenzó a explorar con entusiasmo, pero pronto se detuvo frente a un árbol grande y frondoso. Se quedó mirando hacia arriba como si estuviera recordando algo importante. ¿Qué ves?, le pregunté mientras me agachaba para acariciarlo. Fue entonces cuando vi algo inusual. Había una pequeña placa en el tronco del árbol con un nombre grabado: Sombra. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que este era el árbol donde solía jugar con mi gato perdido en mi infancia. Nube comenzó a rascar el suelo cerca del árbol como si intentara desenterrar algo. Sentí una oleada de nostalgia. Era como si Nube estuviera tratando de conectarme con esos momentos perdidos. Decidí llevar a Nube al veterinario para asegurarnos de que estaba sano y bien cuidado.
Mientras esperaba en la sala de espera, noté un libro sobre gatos que hablaba sobre la conexión espiritual entre humanos y felinos. Me sumergí en sus páginas mientras Nube descansaba en mi regazo. El libro hablaba sobre cómo algunos gatos pueden actuar como guías espirituales para sus dueños, ayudándoles a recordar experiencias pasadas o incluso actuar como guardianes del hogar. No pude evitar pensar en cómo Nube parecía saber cosas sobre mí que ni siquiera recordaba conscientemente. Cuando regresamos a casa esa tarde, decidí meditar junto a él para intentar comprender mejor nuestra conexión. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y cerré los ojos mientras respiraba profundamente. Sentí como Nube se acurrucaba junto a mí y empecé a visualizar momentos de mi infancia junto a Sombra. De repente, una imagen clara apareció ante mí. Estaba jugando en el jardín con Sombra mientras mis abuelos reían desde la puerta de la casa. La felicidad inundó mi corazón mientras recordaba esos momentos simples pero significativos. Pasaron los días y mi vínculo con Nube continuó fortaleciéndose. Comencé a compartir mis recuerdos con él. Hablaba sobre mis abuelos, sobre Sombra y sobre las enseñanzas que había recibido durante mi infancia. A veces creía escuchar suaves maullidos como respuesta, como si él estuviera escuchando atentamente cada palabra. A través de todo esto, aprendí que los recuerdos nunca desaparecen. Viven dentro de nosotros y pueden ser revividos por aquellos que amamos, ya sean humanos o animales. Así fue como adopté un gato callejero llamado Nube, que parecía saber cosas que ni yo recordaba. Juntos formamos un vínculo profundo basado en amor, memoria y sanación. Una conexión eterna entre el pasado y el presente. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos para que también se maravillen con esta curiosidad. Para seguir explorando más aventuras y misterios, asegúrense de suscribirse y activar la campanita. Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre las cosas que parece saber mi gato. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura.